Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la sesión de hoy de Introducción a Scopus. Soy Neus, la formadora de la sesión de hoy. Bueno, voy viendo que aún se están conectando el resto de asistentes, pero si os parece bien vamos a explicar pues, aspectos así un poco más logísticos de la sesión de hoy. ¿Vale? Este seminario, como bien sabéis, va a durar 1 hora. El viernes hay programada una sesión específica para resolver preguntas que tengáis durante la semana y que nos vayáis enviando a recursoscientíficos@fecit.es, ¿no? Preguntas relacionadas con la base de datos o con cualquier duda o pregunta que tengáis sobre las sesiones a las que vayáis asistiendo durante la semana, ¿vale? También aquí hay un espacio de chat en el que podéis escribir vuestras preguntas y si da tiempo, pues al final de la sesión las responderemos. Y si no, las recogeremos y también la aprovecharemos el viernes para daros respuesta. También tenéis que saber que la sesión será grabada y que FECIT os enviará un certificado de asistencia durante los próximos días, no sé, calculad 1 o 2 semanas, a la dirección de correo electrónico pues, que hayáis indicado a la hora de registraros en esta sesión. Como bien sabéis y se os ha informado, para obtener el certificado simplemente tenéis que asistir pues, a toda la sesión de hoy, bueno, o a la sesión que os hayáis apuntado y al final de la sesión pues dejaremos unos minutos para lanzar unas preguntas sobre el contenido de la sesión que podréis responder. Ya veréis que hay la opción, es como un sondeo y podéis ir respondiendo a las preguntas que os lanzamos. No respondáis en el chat, ¿vale? Cuando lancemos este pequeño cuestionario o sondeo, pero bueno, ya os avisaré al final y veréis que es muy fácil, ¿vale? ¿Y en qué va a consistir la sesión de hoy? Vale. La idea hoy es que os empezáis a familiarizar con lo que es la base de datos Scopus, ¿vale? Entonces haremos una pequeña introducción sobre el contenido, funcionalidades, etcétera, ¿vale? También haremos una breve explicación ya en la base de datos, ya os digo, para que empezáis a familiarizaros pues, a la hora de buscar documentos, autores, afiliaciones, qué información encontráis en un registro de un artículo científico, cómo podéis guardar búsquedas y crearos alertas, cómo podéis cómo analizar los resultados, que luego lo iremos viendo también durante la semana, dónde podéis encontrar métricas que os ofrece Scopus, aunque luego en la sesión específica de métricas y de SiteScore, ahí sí que entraremos más en profundidad sobre esta temática, ¿vale? Y también pues funcionalidades a la hora de descargar y exportar documentos en diferentes formatos. Vale, perfecto. Pues si os parece, vamos primero a ver. Vale, a modo introductorio, recordaros que bueno, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, es una fundación del sector público estatal que depende del Ministerio de Ciencia e Innovación y que fue puesta en marcha en 2001. Gracias a FECIT, vosotros podéis acceder a esta suscripción a la base de datos Scopus, ya que todos sois miembros del sistema español de I+D+I. Este sistema español de I+D+I está compuesto pues, por investigadores, universidades, por el CSIC, centros tecnológicos, parques científicos, servicios de investigación agraria, organismos públicos de investigación, etcétera, etcétera. FECIT funciona como interlocutor entre Elsevier, ¿vale? Y la base de datos Scopus y todos vosotros los miembros del sistema de I+D+I. Cualquier duda que tengáis sobre el contenido, problemas de acceso, etcétera, podéis contactar con recursoscientíficos@fecit.es y ellos se encargarán pues, de dirigirnos las consultas y solucionarlas lo antes posible. También CECIT es quien se encarga de organizar estos seminarios, estas formaciones online, que esperemos que ya en breve podamos también volver a reanudar las formaciones presenciales. Cualquier duda que tengáis sobre este proyecto lo tenéis disponible en su página web en www.recursoscientíficos.fecit.es. Vale, y ya está, simplemente un poquito de introducción sobre FECIT y su papel a la hora de que podáis acceder a la base de datos con todas las ventajas. A ver, perfecto.
Pues como os decía, hoy es un día así un poco introductorio y luego durante la semana ya iremos entrando más en profundidad en las diferentes temáticas que hemos preparado y que creemos que pueden ser de utilidad para vosotros. Este es un poco el guión de la sesión de esta introducción. Y claro, empezamos un poquito así, plan básico, pues, ¿qué es Scopus? En principio, Scopus es una base de datos bibliográfica donde podéis encontrar artículos científicos, proceeding papers, capítulos de libros y que el contenido está curado por especialistas que son independientes a lo que es Elsevier y Scopus. ¿Vale? Ellos se encargan que mediante unos criterios de calidad pues se encargan de esta selección de las diferentes pues, revistas, editoriales de libros, proceedings, pues que sean incluidas en la base de datos. No se puede indexar todo, es imposible, pero lo que se intenta es tener e indexar pues los mejores recursos en criterios de calidad, ¿vale? Para que vosotros podáis sacarle el mayor partido a la base de datos. Las revistas, como os decía, proceedings, libros, etcétera, nos lo proporcionan alrededor de 7.000 editores. A día de hoy, pues tenemos alrededor de 24.000 revistas y alrededor de 320.000 libros. Y bueno, y esto va en aumento. Eso se traduce en alrededor de 81 millones de ítems. Pues cuando hablamos de ítems, pues es eso, son los artículos científicos, los artículos de revisión sistemática, los editorial materials, ¿vale? Los proceeding papers, capítulos de libros, pues a día de hoy ya tenemos 81 millones de ítems. Y también se ha realizado un volcado de todas las bibliografías de esta producción científica, ¿vale? De las referencias bibliográficas y entonces podéis encontrar alrededor de 1,7 billones de referencias citadas que se remontan a 1970. También con esos metadatos que nos proporcionan los editores se generan los perfiles de afiliación de vuestras instituciones, ¿no? De una universidad, de un centro de investigación, que ya veréis a lo largo de esta semana, pues qué tipo de información podéis encontrar en un registro de afiliación, ¿vale? Pero sobre todo lo que podéis encontrar es las publicaciones científicas pues asociadas a, por ejemplo, a un centro de investigación, a sus autores, etcétera, ¿vale? Y también se generan automáticamente los perfiles de autor, ¿vale? Que tan importantes son. A día de hoy tenemos 17 millones de perfiles de autor. También podréis ver que en esos perfiles de autor podéis encontrar pues, la producción científica de esos autores a lo largo del tiempo y algunas métricas asociadas, ¿no? Como el famoso índice H, citas recibidas, etcétera, que tanto os solicitan muchas veces en las acreditaciones, por ejemplo, de la ANECA. A mí me gusta decir que Scopus es mucho más que una base de datos bibliográfica, porque realmente tiene muchas más utilidades que solo buscar producción científica, ¿vale? Y está dirigida a diferentes perfiles, que también sois los diferentes perfiles que estáis hoy aquí. Pues sois investigadores o estudiantes de doctorado, bibliotecarios, ¿no? En bibliotecas de universitarias y de investigación, técnicos de investigación en centros de investigación, gestores, a gente que trabaja en agencias de investigación, que otorga proyectos, etcétera, o incluso editores de revista. ¿Y en qué os puede ayudar Scopus? Pues como os digo, no solo para buscar artículos científicos, sino que también os puede ayudar, pues no sé, a identificar y analizar revistas que queréis leer o enviar un artículo para ser publicado, o si trabajáis en biblioteca, pues a seleccionar, ¿no? Aquellas revistas que consideréis que pueden ser más interesantes para vuestros investigadores, pues para suscribirlas, ¿no? Porque claro, el dinero es finito, los presupuestos, y no se puede suscribir todo. Pues también os puede ayudar a eso, a hacer una selección de este tipo de recursos. Para hacer seguimiento y evaluación, pues, de vuestros investigadores, ¿no? O para buscar aquellos investigadores expertos en un ámbito que tienen mayor impacto. También para decidir con quién, con qué centros de investigación o investigadores podéis colaborar para hacer investigaciones conjuntas, por ejemplo. Pues para hacer seguimiento del impacto de la investigación y también monitorizar tendencias globales de investigación sobre diferentes temas. O localizar investigación actual, que es lo último que se está investigando en un ámbito específico científico, ¿no? Que a lo mejor para así podéis encontrar ideas o nichos
no de mercado, pero nichos de investigación en los que quizá podéis redirigir vuestra investigación. Así, más específico para investigadores, pues Scopus os puede ayudar, pues como dice aquí, ¿no? Pues hacer ese seguimiento a vuestra investigación, a vuestro impacto, ¿no? Que luego siempre os están solicitando evidencias cuantitativas, también cualitativas, de vuestra investigación, de qué impacto tiene vuestra investigación, pues podéis hacer ese seguimiento para, como os decía, identificar potenciales colaboradores. Si trabajáis incluso en una revista, también podéis identificar revisores expertos en un campo de investigación. Pues como os decía, para identificar cuáles son las mejores revistas donde enviar vuestro artículo para ser publicado, ¿no? que esté considerada pues, revistas de impacto y que tengan criterios ¿no? de impacto que luego os solicitan en acreditaciones, ¿no? Pues si está en cuartil 1, qué impacto tienen, cuántas citas reciben, etcétera. O eso, como os decía, para estar al día en un ámbito de investigación. Como os decía, a ver, ¿qué datos podéis encontrar en Scopus? Pues como os decía, eso, los 7.000 editores nos proporcionan toda una serie de metadatos que cuando hablamos de metadatos, pues nos referimos, pues yo qué sé, al autor, a su afiliación, al el título del documento, el abstract, las keywords, el año de publicación, ¿no? El identificador, ya sea el identificador que se proporciona aquí en Scopus, que es el EID, o el DOI, ¿no? El tan conocido DOI, ¿no? Pues que es el Digital Object Identifier, que sería como el DNI de los artículos científicos. Pues también obtenemos ese tipo de información con los metadatos, las páginas, las citas que recibe de otros trabajos, la fuente, que suele ser pues la revista, ¿vale? El tipo de documento, es un artículo de revisión, es un artículo de científico. Últimamente también recogemos la información pues, sobre el proyecto que financia esa investigación, ¿no? Que también normalmente los funders, los organismos que financian proyectos de investigación, pues obligan, ¿no? a los investigadores a que lo referencien de dónde sale ese dinero, ¿no? Ya que se paga con dinero público, pues tiene que quedar claro en el artículo quién financia y qué proyecto está financiando esa investigación. Pues esta información también la recuperamos con los metadatos. Entonces, tenemos alrededor de 4,2 terabytes de este tipo de metadato dentro de la base de datos. Y como he dicho antes, pues eso se traducía en 1,7 billones de referencias citadas, de esas referencias bibliográficas de las bibliografías. Bueno, aquí pone 70.000, pero ya tenemos 80.000 perfiles institucionales y alrededor de 16-17 millones de perfiles de autor. ¿Qué más tenemos por aquí? Scopus es reconocida por su excelencia y en la actualidad tiene alrededor de 5.000 clientes. Entre ellos se destacan pues, alrededor de 150 organizaciones líderes en investigación que siguen eligiendo Scopus pues, para la evaluación de la investigación, para la elaboración de rankings de universidades, de centros de investigación, ¿no? Como el World University Ranking, o para, como os decía, para evaluar propuestas de proyectos de investigación y decidir a quién otorgan ese dinero para financiar investigación. Pues este tipo de organizaciones utilizan los datos que encontráis en Scopus. ¿Y qué más? Bueno, en estas diapositivas se muestra qué uso a nivel mundial se está haciendo de la base de datos por las principales agencias y organizaciones de investigación pues, que os comentaba. Se ve con un poquito más de detalle. Como esta presentación luego la tendréis a vuestra disposición en la página web de recursos científicos cecit.es, que luego os enseñaré exactamente dónde encontraréis tanto las slides, la presentación como el vídeo, para que luego lo podáis ver cuando os vaya bien. Pues bueno, si queréis ampliar y ver este tipo de información, pues lo tendréis a vuestra disposición. ¿Qué más? En esta diapositiva se muestra pues, de dónde provienen geográficamente el contenido de los títulos de Scopus, incluyendo cualquier tipo de documento y de todas las materias. ¿Vale? Se trata de una representación global, ya que indexa títulos de todo el mundo, aunque hay una mayor representación de títulos publicados en Europa y
Norteamérica, pero veis que realmente en Scopus encontraréis producción científica de alrededor de todo el mundo. En nuestra otra diapositiva también muestra esa representación global, pero más la idea es que tengáis claro que aquí podéis encontrar producción científica de todos los ámbitos y disciplinas científicas, tanto de ciencias de la salud, ciencias de la vida, ciencias sociales o artes y humanidades, que a veces en algunas bases de datos está más infrarrepresentada. Pues aquí también podéis encontrar gran cantidad de producción científica de este ámbito, incluso de derecho y también de ciencias físicas. Bueno, aquí tenéis unos cuantos números que a lo mejor son de interés. Como os comentaba, Scopus incluye contenido de más de 7.000 editores que provienen de 105 países. También, aunque la mayoría de la producción científica, como sabéis, está escrita en inglés, también podéis localizar producción científica de 40 idiomas diferentes. La actualización de los contenidos de Scopus es diaria, ¿vale? Eso lo podéis, si empezáis a consultar la base de datos recurrentemente, veréis que cada día aumenta bastante la cantidad de producción científica que se va indexando. Todos los diferentes tipos de documentos han de haber pasado un proceso de revisión por pares. Eso quiere decir que han de haber sido revisados pues, por expertos del ámbito. Normalmente las revistas científicas, todas las que se seleccionan, ya utilizan este tipo de revisión, ¿vale? Pero ya como hemos dicho, también incluimos no solo journals, sino también conference, books y book series. Cada vez más podréis encontrar artículos y producción científica en acceso abierto. Al día de hoy hay como 9,1 millones de documentos en acceso abierto, que en esta situación de pandemia que estamos viviendo, como muchos ya sabréis, se ha resaltado la importancia de que los resultados de investigación estén disponibles para el usuario final, para el lector o para otros grupos de investigación que puedan reaprovechar esos datos y de esa manera que la ciencia avance de una forma mucho más rápida. Y con el tema del COVID eso se ha visto claramente. Lo que permiten estos documentos es que no tenéis que tener una suscripción a esa revista o pagar por ese artículo científico, sino que podéis acceder al full text sin tener que pagar. También podréis encontrar alrededor de 44 millones de patentes, ¿vale? Y ahora una de las novedades que se ha instalado últimamente es que se están incorporando cada vez más los preprints, ¿no? Esas versiones de los artículos científicos, pues antes de ser publicado y maquetado en una revista, ¿no? Que en algunos ámbitos como de ingeniería informática eso ya es mucho más usual publicar este tipo de versiones de los documentos, pero que ahora, como os decía, con el tema del COVID, pues cada vez más otras disciplinas también están poniendo al servicio de los usuarios finales, investigadores, comunidad, etcétera, ¿vale? Este tipo de documentos. Algunas de las fuentes desde las que Scopus recupera estos preprints pues son de Archive o Social Science Research Network, etcétera. Y a día de hoy tenemos pues alrededor de 1,4 millones de preprints. Ya os lo enseñaremos durante las sesiones de hoy, pero los preprints los encontraréis en los perfiles de autor, ¿vale? De momento, desde la página de búsqueda no los podréis localizar. ¿Qué más os quería explicar así a modo introductorio? Pues mira, que sepáis, pues como os decía, la indexación de Scopus cada vez está intentando indexar más contenido histórico. Eso solo lo podemos hacer si los editores nos proporcionan este tipo de información, ¿vale? Y podéis encontrar algunos documentos que se pueden remontar incluso desde 1788. En estos casos, muchas veces lo que podemos recuperar son los metadatos, no el full text, porque ya sabéis que históricamente, pues antes las publicaciones eran impresas, no en formato digital, ¿vale? Pero algunas editoriales están poniendo las pilas para poder digitalizar todo este contenido y cada vez más nos están proporcionando contenido histórico que es de gran interés, sobre todo cuando queréis hacer un análisis a lo largo de la historia sobre una determinada disciplina o sobre una determinada temática. Pues gracias a todas las referencias citadas, ¿no? De esos trabajos que citan a otros trabajos, se puede realizar
este tipo de análisis más histórico o bibliométrico o cienciométrico, como le queráis llamar, ¿no? Que está basado en las citas. También de esa manera podemos generar perfiles de autores mucho más completos y también mejorar el índice H de los autores, porque cuanta más publicaciones científicas indexadas en Scopus, pues mayor será ese índice H. Bueno, como os decía, que este PPT lo tendréis disponible en la página web de recursos científicos fecit.es, pues avanzaremos un poquito más. Aquí lo que veis es lo que os comentaba, que es imposible indexar toda la producción científica que se genera en el mundo y tampoco no tendría sentido. Y la idea de Scopus es por lo menos indexar aquello de mayor calidad. ¿Vale? Entonces tenemos todo un comité de expertos, ¿vale? El Content Selection Advisory Board, que es, como os decía, quien se encarga de hacer esta selección. Por eso aquí veis este como embudo en 3 fases, ¿no? De 3.500 revistas quizá que en una primera fase se sugieren a Scopus, vemos que solo un 40% cumplen el mínimo de criterios de calidad y que luego en la fase 3 solo aquí 630 aparecen, ¿no? Pues hay un número menor que pasa a incorporarse a la base de datos. También hay un proceso cada X tiempo de reevaluación de publicaciones de revistas que ya están indexadas en la base de datos, porque a lo mejor a lo largo del tiempo puede ser pues que bajen sus estándares de calidad y entonces hemos de estar atentos pues para que siempre tengan que mantener esos mínimos de calidad todas las revistas que forman parte de Scopus. Bueno, aquí vemos la foto con algunos de estos expertos, como os decía, que son totalmente independientes a lo que es Elsevier y Scopus, que están divididos en 17 sillas temáticas y que, como os decía, son seleccionados este comité por su experiencia en sus campos de investigación. Ellos tienen diferentes perfiles, desde investigadores de prestigio, bibliotecarios de investigación y en los últimos tiempos también se están incorporando estos perfiles más de data scientist, ¿vale? Y muchos de ellos también tienen experiencia pues, en lo que es la edición de revistas. Si vosotros estáis interesados, podéis consultar cuáles son los criterios de selección. En una primera fase se tienen que cumplir todos estos criterios, ¿no? Pues como os decía, pues un proceso que haya pasado todos los artículos científicos de una revista por un proceso de revisión por pares, de peer review, pues que los abstracts, las keywords, los títulos, etcétera, estén en inglés, que la publicación sea regular, si se hacen 4 volúmenes al año, son 4 volúmenes, no puede hacer un año 4 y otro 6, bueno, sobre todo temas de ética, tienen que estar presentes en la página web de forma clara, etcétera. Y si ya cumplen estos mínimos criterios de calidad, entonces ya los revisores pasan a analizar pues todos estos otros tipos de criterios que tienen que cumplir la revista, ¿vale? Si estáis interesados, pues como os decía, lo podéis consultar cuando lo necesitáis. Vale, aquí ya hablamos de los perfiles de autor, pero a mí me preferiría pues que vayamos a lo que es la revista, la base de datos, ¿vale? Que a lo mejor será de mayor interés para vosotros. A ver un momento que voy a mirar si hay alguien con algún problema. Vale, Laura, bueno, hay alguien que no puede conectarse con el audio. En fin, vale. Antes de pasar a lo que es la base de datos, recordaros que aquí en la página web de recursos científicos fecit.es es desde donde podéis acceder a la base de datos de Scopus, así como desde vuestras instituciones, desde vuestras bibliotecas digitales, etcétera, y que aquí en el apartado de formación, vale, en material de formación, aquí encontraréis en los próximos días tanto las slides como el vídeo de la sesión. ¿De acuerdo? Así que lo podéis consultar cuando os vaya bien si lo necesitáis. Una vez entréis en lo que es Scopus, ¿vale? Os tiene que haber reconocido como institución suscrita a FECIT, ¿vale? Entonces, cuando os detecta, ya aparece esta página de búsqueda, ¿vale? También os recomiendo que desde aquí
os creéis un usuario, ¿vale? Solo tenéis que poner vuestro correo electrónico institucional y ya está. Y os generaréis este perfil dentro de la base de datos Scopus, porque eso os permitirá que si os creáis listas temáticas o de artículos, si os creáis búsquedas, alertas, etcétera, esto ya lo tendréis disponible siempre que entréis a la base de datos. Incluso si hacéis algún tipo de petición a Scopus, pues ya sea porque queréis modificar algún perfil de autor, porque estáis unificando vuestro perfil institucional en Scopus o porque habéis hecho cualquier otro tipo de petición, aquí veréis en qué estado se encuentra. ¿Vale? ¿Qué más? Hoy, como es un tema introductorio, simplemente es para que os familiaricéis. En esta primera página tenéis posibilidad de buscar por documentos, por autores y por afiliaciones, ¿vale? Para buscar documentos, pues funciona como casi cualquier base de datos. Tenéis diferentes campos que podéis ir combinando, podéis ir añadiendo los diferentes campos. Esto lo veréis más en profundidad en la sesión de búsqueda por materia, ¿vale? También podríais añadir, pues, un límite cronológico, ¿no? Quiero buscar documentos de los últimos años o de todos los años, etcétera, pues también lo podríais hacer, ¿no? Ponemos desde el 2015 hasta la actualidad, ¿vale? Incluso podríais ir a una opción de búsqueda avanzada, que hoy no entraremos, ¿vale? Y en la parte inferior se os irán apareciendo el histórico de la sesión de hoy. El histórico no se guarda, pero durante la sesión, cuando vais haciendo búsquedas, sí, y podéis volver a esos resultados. O si os guardáis búsquedas, que yo tengo aquí unas cuantas búsquedas guardadas, que ahora veremos cómo se guardan estas búsquedas, pues también las podréis ir recuperando. Si os parece bien, hacemos una búsqueda sencillita para ver cómo es la página de resultados de Scopus. No sé, buscamos, ¿no? Sobre breast cancer. Yo voy a buscar en el artículo, en el título del artículo, en las abstract y las keywords. Podríais hacer otro tipo de búsqueda. También os recomiendo que siempre consultéis las search tips, ¿no? Esos consejos que cada base de datos o help, ¿no? A veces os pone un simbolito de ayuda, en el que así sabréis cómo funciona esa base de datos y haréis búsquedas pues mejores, más eficientes. Pues lanzamos esta búsqueda y ¿qué nos aparece? Aquí en la parte superior vemos que nos aparecen muchísimos resultados porque es un tema muy amplio, ¿no? 195.442 documentos que responden a esta búsqueda, ¿no? Breast cancer, hemos buscado en el título, el abstract y las keywords y hemos delimitado por año. Hemos dicho que a partir del 2015. Siempre podremos editar esta búsqueda. Si es una búsqueda que queremos hacer de forma recurrente, pues podríamos guardarla. Vale, pues mira, breast cancer 2014, pues ya nos va bien. Nos podríamos guardar esta búsqueda, ¿vale? Para consultarla ahora mismo podemos ir aquí a búsquedas o, como os decía, desde el perfil también lo podéis hacer. Y aquí ya nos aparece nuestra búsqueda con nuestra query, ¿no? Nuestra estrategia de búsqueda, los documentos que nos han salido. Cuando hemos lanzado esta búsqueda, si entro otro día la puedo volver a lanzar para que se me actualice. Siempre podré editarla. Ay, aquí no. Esto era para volver a la búsqueda. Me podría crear una alerta. Vale, si bajamos aquí abajo, esto lo que significa es que yo me creo una alerta que me llegue a mi correo electrónico, pues no sé, cada vez que Scopus indexe nuevas publicaciones sobre esta estrategia de búsqueda, ¿no? Sobre breast cancer a partir del 2014, más de 2015. ¿Y con qué frecuencia quiero que me avise? Pues cada día, cada semana, cada mes, etcétera. Y siempre podemos activar y desactivar estas alertas, ¿vale? Ya veis que tenéis muchas opciones. Si volvemos a la página de resultados, estamos aquí y la base de datos, como muchas otras, os permite aplicar muchos filtros en vuestra búsqueda. Por un lado, podríamos buscar, me lo invento, podríamos buscar una palabra, ¿vale? Que esté dentro de las metadatos de estos documentos. Me lo invento. Podría poner Spain.
¿vale? Y vemos que nuestra búsqueda pues, se ha reducido a 7.896. A ver, no es una estrategia de búsqueda muy compleja ni muy fiable porque he puesto Spain, pero Spain podría aparecer, no sé, en la afiliación, en las palabras clave, ¿sabes? Entonces, ahora era más que nada para enseñároslo, pero siempre es mejor hacer búsquedas por campos, ¿vale? Pero era para que vierais esta funcionalidad de Search Within Results. ¿Qué más tenemos? Pues podemos, los que os decía, podríamos, si por ejemplo nuestra institución es chiquitita y pobre, pues no tiene mucho presupuesto para suscripciones en revistas muy potentes o en revistas científicas así en gran cantidad, pues quizá nos interese, ¿no? O, pues filtrar por artículos, publicaciones que sean de acceso abierto, que el usuario final no tiene que pagar para acceder a ellos. Pues también podríamos filtrar por eso, por acceso abierto. Hay diferentes tipos de acceso abierto. Esto sí que lo miraremos, veremos durante las sesiones, pero bueno, ahora que sepáis que tenéis esta opción. Por supuesto, podríais filtrar por años. Vamos a filtrar un poco porque tenemos muchos resultados. Limitamos y ya tenemos, bueno, 10.500 resultados. Podríamos filtrar, por supuesto, por autores. Así a simple vista ya vemos en el último año pues qué autor no ha publicado más, es más prolífico en este ámbito. Incluso si clicamos aquí, se nos abre una ventana así como de preview, de previsualización y podríamos ver así rápidamente pues los últimos artículos que ha publicado, podríamos ir a todos estos documentos, podríamos ir a su perfil de autor, etcétera. ¿Qué más filtros tenemos? Por áreas temáticas, si queremos filtrar por un área temática específica, por tipo de documentos, si solo queremos recuperar, yo que sé, original papers, que son los artículos científicos o los artículos de revisión sistemática, y no queremos ningún otro tipo de documento, pues también podemos filtrar. Y vemos que se nos va limitando los resultados y también aquí en la parte superior vemos nuestra ecuación de búsqueda, cómo va cambiando. ¿Qué más tenemos? Pues si ya se ha publicado, si el artículo ya está en una revista con volumen y issue, o es esa versión que está First Online o Article Impress, ¿no? Que muchas revistas pues quieren ya visibilizar sus artículos científicos, pero aún no se le ha asociado un volumen y un número dentro de una revista, pues también tenemos los Articles Impress, las diferentes revistas en las que de estos documentos que se han publicado sobre esta temática, bueno, palabras clave que os pueden ayudar a reformular vuestras búsquedas, las afiliaciones de los autores, también si buscáis, pues como os decía, afiliaciones con las que publicar, centros de investigación, demás, pues también tenéis esta información que proviene de los metadatos. Agencias de financiación, ¿no? Como os he comentado, cada vez más lo que se está indexando y extrayendo son los metadatos también de qué agencias de financiación y qué proyectos, ¿no? Financiados, pues bueno, financian esta investigación. Pues bueno, quizá os puede interesar para localizar pues agencias de financiación sobre un ámbito determinado, país, etcétera. Bueno, ya veis que tenéis muchas opciones, ¿vale? ¿Y qué más? Aquí tenemos la página de resultados que podríamos ordenarla pues por diferentes aspectos. Yo lo tengo ordenado del más citado al menos, pero podríais poner del más nuevo, por el autor, por la fuente, pero yo siempre me gusta tenerlo ordenado del más citado al menos citado. Podríais exportaros todos los 10.000 documentos si queréis o seleccionar algunos. Si seleccionamos, ahora por poner un ejemplo, 3, se os activan una serie de opciones. Por ejemplo, podríamos exportar estos 3 registros pues a nuestro gestor bibliográfico de Mendeley o en RefWorks o en formato RIS, si es que tenemos otro gestor bibliográfico, no sé, tipo Zotero. O en CSV, ¿no? Un Excel, nos queremos exportar un Excel y luego nosotros manipularlo, nuestro Excel, bueno, tal como nos plazca, pues también en formato BibTeX o en TXT. Incluso Scopus nos permite elegir qué campos queremos exportar. Pues tenemos más campos de citación, aquí los vemos, campos relacionados no por información bibliográfica. A veces pues queremos extraer pues los abstracts y las keywords, si es que nos interesa.
como os decía, temas más relacionados con las agencias de financiación, el funding details, o incluso otra información, pues como, yo que sé, como las referencias bibliográficas. Y clicaríamos aquí y nos lo podríamos exportar. ¿Qué más opciones tenemos? Podríamos descargarnos estos documentos en la opción Download, que ya veremos en las diferentes sesiones cómo funciona esta opción. Nos podríamos crear un informe de citas, si es que nos apetece. Imaginaros que son artículos nuestros o de nuestros investigadores, ¿vale? Pues aquí vemos la evolución de las citas que he ido recibiendo estos artículos. Lo tenéis en formato tabla. Bueno, hoy es para que os vaya sonando las cosas, ¿vale? No os preocupéis porque como veis cómo están organizadas las sesiones, luego cada sesión se centrará en uno de estos temas, ¿vale? Pero ahora solo es que os vaya sonando. Esto, si hubiéramos filtrado por más años, podríamos tirar más para atrás, pero como yo he hecho un filtro, creo que era 2022-2023, pues no lo voy a hacer. Pero entonces, si cogiéramos más años, ahora no, porque ya habéis visto que he filtrado pocos años. Pero si hubiéramos cogido una ventana de 10 años, pues podríamos ver aquí también la evolución. ¿Qué más opciones tenemos? Vale, podríamos ver los documentos que han citado a estos tres documentos seleccionados. Pues también con el Cited By se nos generaría una lista de referencias bibliográficas que son, pues este es 48 más 23 más 22, pues todos estos documentos que han citado a estos artículos científicos. Nos podríamos crear una lista que funciona bastante parecido como las búsquedas y las alertas. Pues nos creamos una lista, ¿no? Breast cancer, no sé, ponemos así. O si ya tuviéramos una lista que ya la tuviéramos creada, mira, aquí tengo una, pues también podríamos enviar estos documentos a una lista ya creada. Y bueno, ya veréis que tenéis más opciones. Podéis ver las referencias bibliográficas, crearos una bibliografía, etcétera, etcétera. También podéis analizar los resultados. Si selecciono todos los 9.744 documentos, Scopus nos permite hacer como unos reports rápidos, muy chulos, ¿vale? Bueno, aquí vemos como los documentos por año, por fuente, por autor, por afiliación, por país, por tipo de documento, por área temática, ¿no? Que a lo mejor esto está chulo exportarlo y ponerlo en un informe si a lo mejor estáis haciendo un análisis de la producción científica desde vuestra institución, por ejemplo, ¿vale? Pero esto sí que lo miraremos pues cuando en la sesión de búsquedas, en la sesión de perfiles de autor, de afiliación, entraremos más en este tipo de análisis que nos permite la herramienta. Simplemente que sepáis que os podéis exportar, ¿vale? Toda esta información, ya sea lo que son las tablas en Excel o lo que son los gráficos. Vale, hoy también os quería mostrar así de forma rápida cómo es un registro de publicación científica. Bueno, pues encontraréis la información típica, ¿no? De pues en qué revista se ha publicado, el volumen, las páginas, la fecha, el título, los diferentes autores y estos autores asociados a sus afiliaciones, ¿vale? Que todo esto también se extrae de los metadatos. Aquí a la izquierda pues también tenéis más información, el DOI. Si lo encontráis en la base de datos de PubMed, pues también tenéis un enlace, etcétera, etcétera. Luego veréis que tenéis toda una serie de métricas asociadas a este artículo, que lo veremos en la sesión de métricas, ¿no? Pues cuántas citas ha recibido, cuántas personas, usuarios han visualizado este registro, otras métricas que hablaremos en mayor profundidad en la sesión de métricas. Si queremos ver todas las métricas, pues podemos venir aquí, ¿vale? Y aquí las vemos todas. Incluso si clicamos aquí en More Metrics, ya nos iríamos a una página en la que veríamos en mayor profundidad las diferentes métricas basadas en citas y aquellas métricas que ahora aquí hay pocos resultados, pero que provienen de las redes sociales. ¿Qué impacto está teniendo este artículo en las redes sociales?
¿vale? Pues cuántos lectores de Mendeley, cuántos tweets han hecho, si se ha citado en Crossref. Bueno, esto ya también entraremos en mayor profundidad. ¿Qué más información podemos encontrar así a nivel de lo que es un artículo? ¿Vale? Pues veríamos las palabras clave, podríamos encontrar también si este artículo está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, que también entraremos a hablarlo con más detalle en estos días, ¿vale? ¿Qué tan importantes son? Pues mira, también podríamos ver si está, pues este está con el objetivo 3 de Good Health and Well-being, ¿no? De bienestar, etcétera. Bueno, pues aquí te encontraríais todo este tipo de información, de métricas, como hemos dicho, etcétera. Y luego, que esto está muy interesante siempre, tendréis las referencias bibliográficas, ¿vale? Que se han volcado de ¿no? De la bibliografía de este artículo. Podríamos seleccionar una o todas, nos lo podríamos exportar en CSV. Veis que está en gris porque no he seleccionado nada, pero si selecciono todas las referencias, ya se activa la opción. Pues me lo podría exportar, imprimir, enviar por email a un colega, crearme una bibliografía, etcétera, ¿vale? O verlo en formato de página de resultados, ¿no? Esas páginas de cuando hacemos búsquedas en Scopus. Pues también podríamos verlo, es un tipo de visualización que nos permite aplicar filtros, etcétera. Pero bueno, mañana poco a poco, bueno, no sé, o esta tarde, no me acuerdo, que es la de búsquedas, lo explicaremos con más detenimiento. Y también algo que me parece interesante, que aquí podéis en la parte derecha ver, consultar los 48 documentos que citan a este artículo, ¿no? Podríamos ir a por ellos, a acceder a estos artículos, ¿vale? O verlos todos. O que nos creemos una cita, ¿no? Si es un artículo nuestro y queremos recibir un aviso en nuestro correo electrónico cada vez que alguien cite nuestro artículo, pues también nos podríamos crear una alerta y así cada vez que alguien cite nuestro artículo, pues no hemos de entrar a la base de datos expresamente. Simplemente con crearnos esta alerta ya nos llegará al correo electrónico. Eso es muy cómodo. Y aquí tenemos, pues, quizá por el tipo de contenido de este artículo nos interese consultar documentos que están relacionados, ¿vale? Es una forma fácil para consultar, detectar, pues, otros artículos científicos que pueden ser de nuestro interés. Pero bueno, así en forma breve. ¿Y qué más os quería mostrar ya solo para acabar y pasar a mirar si hay alguna pregunta, que seguro que hay? Disculpad, pero como os quería explicar unas cuantas cosas. Antes, pues simplemente recordaros que no solo podéis buscar por documentos, sino también por autores y afiliaciones. La búsqueda es muy sencilla, ¿vale? Pues apellido, nombre, o incluso si sabéis la afiliación, también podríais buscar por esto, o si sabéis el número ORCID de un autor, de un investigador de vuestra institución o de vosotros mismos, también podréis buscar por el identificador ORCID, ¿vale? Rápidamente, solo para que veáis cómo es una ficha, un perfil de investigador. Vamos a buscar un autor. Accederíamos a su perfil si clicamos sobre el nombre. Vale, y aquí veríamos pues su afiliación actual, en qué instituciones ha estado. Todo esto proviene de los metadatos, por eso es tan enriquecedor en una base de datos. Las áreas temáticas, el identificador que tiene dentro de la base de datos de Scopus, incluso podríais ir a su perfil en ORCID porque el autor lo ha asociado, etcétera, y podríais consultar pues desde toda su producción científica indexado a Scopus, con qué autores publica más a menudo, métricas, etcétera. Esto en la sesión de perfiles de autor, pues os lo explicaremos y yo creo que esto es muy, muy útil. Y de la misma manera podéis hacer búsquedas por afiliación, ¿vale? No sé, Universidad Autónoma, a ver. Pues mira, pues la Autónoma de Barcelona. Veis que todo es muy similar, ¿no? Que funciona de la misma manera y visualmente la información se presenta organizada
de la misma manera. Aquí tenemos el perfil de una institución con las diferentes variantes de nombre y las publicaciones que podéis consultar, ¿no?, que han sido firmadas como Universidad Autónoma. Bueno, esto también lo veréis en la sesión de mañana de perfiles de autor, pero si queréis hoy explorar un poquito para jugar y ir más preparados para la siguiente sesión, pues también os lo recomiendo, ¿vale? Y ya está, voy a mirar un momentito. Vale, ¿qué elemento o elementos definen los documentos relacionados? Bueno, los documentos relacionados normalmente se extrae, Scopus funciona mediante un algoritmo, ¿vale? Pero extrae los datos normalmente de lo que son el abstract, las keywords, si hay vocabulario controlado que proviene pues de PubMed, ¿no?, como el mesh, o de la base de datos Embase, también lo relaciona por la revista en la que publica. Es como que cruza todas esas variables, ¿no?, esos metadatos a la hora de decidir qué documentos están relacionados. Pero no hay una persona detrás, ¿vale? Se hace vía un algoritmo que va aprendiendo día a día y a la vez que se van indexando publicaciones en la base de datos. Mira, si os parece bien, primero paso a lanzar esos sondeos, ese cuestionario para que podáis recibir vuestro certificado, y así ya lo tenemos hecho, y si me sobra tiempo puedo responder al resto de preguntas que hayáis hecho. ¿Vale? Recordaros que no debéis responder en el chat, sino que veréis que podéis votar una de las diferentes opciones. Es muy sencillito, no pasa nada si contestáis mal, ¿de acuerdo? Un momento. Aquí. Vale. Esta es la pregunta. ¿Cada cuándo? A ver si aparece un momento. Vale, ¿cada cuándo se actualiza Scopus? Puede ser semanalmente, a diario o cada vez que accedemos a la base de datos. Tenéis que elegir una de esas tres opciones. Vale, yo voy a ver. Vale. Veo que el 83% está contestando correctamente. Voy a dejar un minuto, ¿vale? De momento el 80% ya habéis votado. Y sobre todo no contestéis en el chat y solo vía el sondeo. Vale, estáis por el 88%. Yo cuando vea que deja de subir, ¿vale? Os aviso y paro la votación. Mira, ya ha pasado un minuto. Ya habéis contestado el 90%. Vale, cierro y comparto. Bueno, como veis, la mayoría, el 76%, habéis contestado correctamente. Pues sí, eso aparecía en una de las diapositivas, y sí, la actualización de los contenidos de Scopus es diaria, ¿vale? Es una de las ventajas que tiene la base de datos. Otra pregunta. A ver, ocultar. Vale. Y aquí tenemos otra sencillita. Si no tenemos suscripción... espera, que lo lanzo, perdón. Ahora sí. Si no tenemos suscripción a revistas electrónicas, ¿podemos acceder a textos completos en Scopus? Bueno, como veis, es muy fácil. Vale, el 80% ya habéis votado. Esperaremos 15 segundos. Vale, bueno, ya habéis votado el 88%. Cerramos. Pues sí, en efecto, sí que podéis... Uy,
Vale, ahora sí. Aunque no tengáis suscripción a revistas electrónicas, podéis acceder a textos completos, pues filtrando por la opción, ¿no?, de los filtros del lado izquierdo de acceso abierto. ¿Vale? De esa manera, pues podéis acceder o al full text o a una versión de esa publicación científica que esté en abierto. Vale. Y ya la última pregunta, y ya pasaré a resolver vuestras dudas, si os parece bien. Vale. ¿Cómo podemos estar al día sobre un tema? Guardando los resultados en una lista, guardando la estrategia de búsqueda o creando una alerta. Como os decía, no os preocupéis si contestáis incorrectamente. Al final también va bien cuando uno se equivoca y entonces damos la respuesta para que todos lo entendamos. A ver. Vale, ya habéis votado el 90% y casi todos habéis contestado bien. Pues sí, en efecto, la mejor manera es crearse alertas, ya sea porque estáis, bueno, para crearos alertas para estar al día sobre un tema, que os llegue al correo electrónico cada vez que se indexe algo nuevo. Así estaréis al tanto de todo lo nuevo, lo último que se ha publicado sobre un ámbito específico y sin necesidad de tener que acceder a la base de datos. Recordaros que las alertas las podéis consultar aquí desde vuestro perfil siempre que queráis. ¿Vale? Entonces, editarlas, eliminarlas, inactivarlas, lo que necesitéis. Alguien me pregunta, porque a lo mejor lo he dicho muy rápido, ¿dónde podéis acceder en unos días, pues tanto a la presentación, a las slides, como al vídeo? Pues de aquí, desde Recursos Científicos, cecit.es, en formación y aquí en material de formación, ¿vale? Igual el vídeo tardará unos días, no os preocupéis, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Si hay alguna pregunta que no puedo responder, porque aún nos queda 8 minutos y voy a aprovechar a recordaros que los podéis enviar a recursoscientíficos@fecit.es, ¿vale? Y el viernes pues os damos respuesta. Y si no podéis asistir al viernes, nos lo decís en el correo electrónico e intentamos enviaros la respuesta. ¿Las conferencias de congresos también se puede tener acceso? Pregunta Ángels. Sí, mira, aquí en las búsquedas, por ejemplo, podríais buscar, si queréis, sobre un tema, ¿no? Combinarlo, a ver si lo encuentro, y buscar, por ejemplo, por conference, ¿vale? Y podríais, pues entonces, si ya sabéis, o una palabra clave, ¿no? Sobre e-learning, pues a ver qué conferencias, ¿no? Están organizando este tipo de temáticas y publicando sus proceedings. O si ya tenéis un tema específico, igual aquí en Document Type podríamos filtrar por Conference Paper, limitar nuestro resultado y podríamos analizar nuestros resultados. A ver si por fuente. Por fuente. Igual no es bien, bueno, aquí veríamos, ¿no? La IPE Conference. Veríamos realmente lo que son los book series de los proceedings. Pero bueno, eso luego buscando por internet, ¿no? Communications in Computer and Information Science, el Lecture Notes. ¿Vale? Si buscamos por documento, lo que localizaríamos serían los proceedings, dónde se publica. Y si no, si realmente solo queremos buscar conference, pues como os decía, buscando, pues aquí, como os decía, hay un campo que es conference. Igual si le ponéis palabras clave, no sé, a ver si learning. Bueno, pues aquí veríamos, ves, en las fuentes, pues en qué conferencias. Bueno, más o menos. Algo podríamos arreglar para poder localizar conference. Vale. Ay, perdón.
Me he quedado con la página del sondeo, ¿no? Qué bien. Disculpad, cosas del directo. Ya, ya está. Bueno, perdonad. Como os decía, desde la página de búsqueda podéis buscar por conference y poner alguna palabra clave, o si ya sabéis una conferencia y queréis localizar todos los proceedings que ha publicado, pues lo podréis hacer así. Si no, también os estaba comentando que si ya habéis hecho la búsqueda sobre un tema específico, ¿no? Como nosotros que teníamos la del cáncer de pecho, pues igual podríamos analizar los resultados aquí por fuente. Y aquí en el lado izquierdo, pues nos sale en donde se ha publicado. Ah, espera, porque no he filtrado por conference. Vuelvo, ¿eh? Teníamos la búsqueda sencilla por el tema. Primero deberíamos filtrar por document type, ahora sí. Vale. Filtramos. Igual podríamos filtrar por los últimos años, eso ya como queráis. Y ahora sí, aquí analizando los resultados, un poquito más abajo, vemos que tenemos la opción de documentos por año y fuente. Vale. Y aquí sí que localizaríamos pues, los proceedings, estos book series donde se publican los proceedings de ciertas conferencias. Pues serían maneras más o menos de poder localizar conference, pues quizá donde asistir o publicar vuestros proceedings. Vale. Almudena pregunta, si hay dos perfiles en la búsqueda de autores para un solo autor, ¿cómo podemos hacer para marcar la alerta? Dos perfiles, a ver, vamos a mirar. A ver si con la búsqueda que hice antes. A ver. Creo que salían dos. Queríamos crear una alerta, ¿no dices? Vale. Claro. Aquí lo que nos permite sería solicitar la fusión si resulta que es el mismo autor, pero no nos permitiría hacer una alerta. Nos permite crearnos una lista, eso sí, pero de autores. A ver. Si nos vamos a la lista, no, tendríamos que ir entrando nosotros a cada X tiempo. Tendríamos esta lista, pero no podemos crear una alerta. Podríamos ver los documentos. Ah, mira, espero que ahora sí. Ay, ya está, vale, vale. Volvemos. Eras Almudena, ¿no? Imagínate que haces la búsqueda. Es que a veces tengo que hacer un refresh yo también. Haces una búsqueda y te salen dos autores y tú quieres saber, pues, cuando hay, ¿no?, una nueva publicación de estos dos autores, teniendo que tú sabes que son el mismo. Pues primero los seleccionas los dos, pones mostrar documentos y la alerta la creas aquí, porque lo que te está haciendo es hacer una búsqueda por estos dos autores. Este numerito es su identificador dentro de Scopus, como su DNI dentro de la base de datos. Y te dice, bueno, pues me recuperas documentos de este autor o de este autor, que en realidad es lo mismo. Y aquí lo que haríamos es nos creamos una alerta, pero desde aquí, ¿vale? Y ahora sí, nos creamos la alerta. Nos vamos a nuestra página de alertas para verla bien, ¿vale? Y ya está. Vemos que cada vez que haya una nueva publicación, pues de este autor, nos llegará un aviso a nuestro correo electrónico, ¿vale? Bueno, quedan 2 minutos, a ver si me da tiempo. Ah, vale. Ah, vale, Almudena. A ver. Voy viendo todos los mensajes que enviabais cuando tenía la página de sondeos activada. Vale. Pues ahora no veo preguntas, que seguro que las habéis hecho al principio, pero tengo una pantallita muy chiquitita. Aquellos que no se haya podido resolver vuestra consulta,
os recomiendo que lo enviéis a recursoscientíficos@fecit.es. Si no, igual a lo mejor se resolverá durante las sesiones, ¿vale? Y ya para acabar, deciros que aquí en la parte inferior podéis ampliar información sobre lo que es Scopus, sobre qué contenido podéis encontrar y los criterios. Tenéis un blog que a mí siempre me encanta consultar porque así estoy al día de las nuevas funcionalidades, ¿vale? A veces con lo del tema de los preprints o de los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, ¿ves? Cómo entender mejor estos, ¿no? Objetivos de desarrollo sostenible y cómo hacer búsquedas predefinidas en la base de datos, no sé, 1000 temas que igualmente irán saliendo de esta semana, pero que para estar al día va súper bien el blog. También os podéis suscribir a la newsletter o seguir en Twitter, pero a mí lo del blog me funciona muy bien. Si tenéis un perfil más informático, también podéis consultar temas de APIs, etcétera. Cualquier duda que tengáis nos podéis contactar aquí o ver esas preguntas frecuentes de tutoriales que os pueden ayudar a resolver dudas sin tener que contactar a Scopus, ¿vale? Y también esta información lo tenéis aquí arriba, ¿vale? Tenéis el Support Center, tutoriales y cómo contactarnos. Y bueno, la sesión introductoria de hoy acá finalizaría aquí. Sobre todo recordaros que tendréis el vídeo tranquilamente para verlo, que si esta semana empezáis a jugar con la base de datos, pues también será beneficioso para vosotros para estar más familiarizados y sacarle el mayor partido a estas sesiones, ¿vale? Y que cualquier duda que tengáis, estamos aquí, ¿vale? Mediante el correo electrónico de recursoscientíficos@fecit.es, que haya sido útil, espero que haya sido útil, todo un placer y nos vamos viendo por aquí. Que paséis un buen día. Adiós.